La Edad Media, clase para séptimo año básico. El objetivo de aprendizaje será explicar el vínculo que se da en la sociedad feudal entre el poder y la tenencia de la tierra, valorando la importancia del territorio en la comprensión de los procesos históricos. La sociedad feudal. El feudalismo fue una forma de organización social y política, pero sobre todo económica, de los pueblos europeos cuya base residía en la agricultura. El feudalismo nació principalmente a consecuencia del proceso de ruralización surgido tras la desaparición del mundo urbano de Roma. Este proceso fue favorecido por las invasiones germánicas, que aprovecharon la decadencia del Imperio Romano para crear los reinos germánicos con sus propias características. El fin del Imperio Romano dejó en una situación de indefensión a muchos pequeños propietarios, los cuales buscaron protección entre los señores poderosos, es decir, los reyes y nobles. Posteriormente a la fragmentación del poder político del imperio, al quedar los soberanos con incapacidad de prestar un respaldo militar, se estableció un contrato feudal con aquellos que estuvieran dispuestos a servirles. Estas personas pasaron a ser sus vasallos. Este contrato consistió en una dependencia personal por la cual el señor se obliga a defender a su vasallo y éste a prestarle un servicio militar en caso de guerra, además de otros servicios económicos o personales. El contrato feudal ligaba a ambas partes para toda la vida. El señor entregaba al vasallo sus tierras y recibía de él una parte de las cosechas y de su trabajo personal. Este contrato queda sellado mediante un juramento de fidelidad. Los caballeros feudales. Los francos tenían una costumbre particular que con el tiempo se hizo muy común en toda Europa. Cuando un rey moría, su reino era dividido entre sus hijos o príncipes. Ellos entonces tendrían tierras propias y podrían construir sus propios castillos para custodiarlas. ¡Guau! ¿Castillos con torres gigantes, fosas y puentes levadizos? Sí, Pipo, es que los reyes tenían que protegerse mucho de sus adversarios, ya que gobernar por ese entonces no era otra cosa que defender las propiedades por un lado y atacar nuevos territorios por el otro. Para ello, cada rey necesitaba de muchos caballeros que se prestasen para el servicio militar. A cambio de este servicio, el rey les concedía parte de las tierras conquistadas, donde estos caballeros podrían construir sus propios castillos, convirtiéndose en duques, que quiere decir conductores, o condes, que quiere decir a su vez propietarios de un condado. Fue así como los guerreros más valientes fueron adquiriendo propiedades que debían proteger en honor a su rey, a quien además le debían lealtad absoluta hasta la muerte. Ellos fueron la nobleza de espada. Gracias a la antigua costumbre de los francos, los hijos de los nobles heredaban esos mismos derechos y, al igual que sus padres, tendrían una porción de tierras que proteger. Esas tierras que circundaban el castillo y que eran llamadas feudos. Los feudos no estaban compuestos solo de tierras y castillos. En torno a las murallas de un castillo se extendían las aldeas de los campesinos. Estas también eran parte del feudo. Los campesinos trabajaban de sol a sol en los campos, pero no eran esclavos. Tampoco eran hombres libres, ya que estaban obligados a cumplir los designios del señor que los protegía desde el castillo. Este decidía sobre todas las cuestiones de la vida en su feudo. Así que si tenías la mala fortuna de tener un señor feudal cruel o injusto... ¡Quiero ver crecer mi reino! ¡No me importa si están cansados! No había remedio. La desgracia era tu único destino. Aún así, casi nadie se atrevía a abandonar la aldea en la que había nacido, porque más allá, en los bosques y pantanos, solo había caminos desamparados, hambre y el temor de ser interceptado por demonios o espíritus malignos. Ningún campesino sabía leer ni escribir, y rara vez sabían qué pasaba más allá de las colinas que delimitaban el horizonte. Esa falta de conocimiento sobre el mundo que los rodeaba les generaba muchos temores. Y esos temores estaban reflejados en fabulosas supersticiones sobre magos, brujas y dragones.
Durante la Edad Media Europea, los campesinos estuvieron obligados a vivir y trabajar en un único lugar al servicio de los nobles terratenientes. Estos labradores, llamados siervos, que se ocupaban de las tierras de su dueño, al que llamaban señor, recibían a cambio una humilde vivienda, un pequeño terreno adyacente, algunos animales de granja y protección ante los forajidos y los demás señores. Los siervos debían entregar parte de su propia cosecha como pago y estaban sujetos a muchas otras obligaciones e impuestos. Para entender este periodo, es importante saber que el poder nominal lo tenían los reyes, pero el poder real era de los nobles. Para que el sistema funcionase, los reyes debían contar con el apoyo de los nobles, y de ahí este juramento de fidelidad. Para poder entender la jerarquía y la composición de la sociedad feudal, te invito a observar el video a continuación. Feudal. En la Edad Media la vida se caracterizó por una lucha incesante. Los nobles se unían en sólidos ejércitos que se debían lealtad los unos a los otros y a su vez, todos juntos le debían lealtad a su rey. Pero si lo único que hacían era luchar, ¿cómo se mantenían? ¿De dónde salían sus riquezas? Muy buena pregunta, Pipo. Para que los nobles tuvieran caballos, armaduras, espadas, capas y comida, los campesinos de cada feudo debían trabajar sin descanso. Ellos producían todos los alimentos que comían sus señores, y lo que sobraba también era tomado por estos señores para intercambiarlo por todo aquello que necesitaban en sus campañas militares. ¡Wow! Algo así como lo que tengo es mío, lo que sobra es mío, lo que no tengo es mío y lo tuyo también es mío. La sociedad feudal funcionaba como una gran rueda. Sobre ella se apoyaban tres grandes grupos que nunca se mezclaban entre sí. Aquellos que se dedicaban a luchar eran los nobles caballeros. Aquellos que se dedicaban a rezar eran los monjes del clero. Y aquellos que se dedicaban a trabajar la tierra eran los campesinos. Cada grupo dependía del otro. Si los campesinos no eran defendidos por los nobles, no podrían cultivar la tierra. Y si los nobles y la iglesia no tenían que comer, ¿cómo iban a pelear y a rezar? Estos tres órdenes eran muy rígidos y nadie podía moverse de uno hacia el otro. La organización feudal duró en Europa unos 1000 años. La sociedad feudal estaba configurada por estamentos o grupos sociales, los que se accedía por nacimiento o en el caso del clero por ingreso. Se puede destacar que cada grupo social tenía una actividad específica. Están los que luchan, los que rezan y los que trabajan. La sociedad feudal se divide en la nobleza feudal, compuesta por los nobles y los eclesiásticos, y el pueblo, compuesto por los campesinos y los siervos. Los campesinos eran quienes cultivaban pequeñas parcelas de tierra cedidas por el señor feudal a cambio de determinadas rentas y servicios personales. Por su parte, los siervos eran una clase inferior jurídicamente y en la práctica era lo equivalente a un esclavo. La institución de esta servidumbre, compuesta por los llamados siervos de la gleba, aquellos hombres libres o esclavos emancipados, que con objeto de asegurar su propio sustento adquirían un pacto con el Señor para toda la vida. Este obligaba al siervo a la entrega de una parte de sus frutos cultivados, prestar servicios personales y en alguna forma limitar su propia libertad y la de sus miembros de la familia. La sociedad feudal se organizaba alrededor del feudo o unidad territorial, consistente en una propiedad rústica generalmente muy extensa que rodeaba el lugar en el que habitaba el señor feudal, los dueños del feudo, quienes eran nobles o eclesiásticos. Lo eran no solo de todo el conjunto de su dominio, sino también de lo que en ello residían. Un feudo típico constaba de un amplio terreno de entre 350 y 800 hectáreas, formadas por bosques, pastos y tierras agrícolas, jardines con hortalizas y hierbas aromáticas, colmenas para la miel, lagos o estanques para peces, molino para la molienda del cereal, horno para el pan, establos,
fragua, telares y en muchas ocasiones una prensa o lagar para el vino o aceite. Si el feudo alcanzaba toda una parroquia, incluía también una iglesia. Todo el conjunto de instalaciones permitía a sus moradores ser autosuficientes. En el feudo se distinguían dos partes bien diferenciadas: la reserva, lugar donde se encontraba la residencia del señor y las tierras más productivas, y los mansos, que consistían en parcelas de terreno que el señor entregaba a los colonos o campesinos para su cultivo. Las obligaciones del señor feudal para con sus siervos y campesinos se limitaba a la protección, tanto militar, para posibles invasiones, como en épocas de hambruna. Sin embargo, las obligaciones del pueblo campesino eran mucho más extensas. Debían explotar sus propias tierras y ser autosuficientes con su producción, una vez descontada la parte que debían abonar al señor feudal. Existían numerosos trabajos de carácter obligatorio para los campesinos. Por ejemplo, el pago de cánones por la utilización de servicios como el molino, los pastos, el bosque, el agua o la denominada talla, que consiste en un tributo arbitrario que el señor podía decidir argumentando necesidad. En el ámbito de la justicia, los habitantes del feudo estaban sometidos a determinadas leyes, normas o reglas que también afectaban a su economía. La justicia solía ser parte absoluta del señor feudal, dentro de su dominio, y afectaba inclusive a los transeúntes. Dependiendo del tipo de feudo, por ejemplo, el grande señorío se podía incluso condenar a muerte y ejecutar la sentencia. Durante la época feudal, gran parte de la población vivía de la agricultura. Los cultivos principales eran los cereales y también varias legumbres, siendo al inicio de este periodo un tanto insuficiente para alimentar a los campesinos y su familia. Después del siglo X, cuando se comienza a manifestar una mejora en el rendimiento agrícola, debido a los avances técnicos que ocurrieron en la época, tales como el arado y el sistema de rotación de cultivo trienal, es que la población comienza a satisfacer sus necesidades de producción agrícola. Uno de los principales avances tecnológicos de la época es el surgimiento del molino de agua, que, aparte de suponer una ventaja en términos de rendimiento, favorece los intereses impositivos de los señores feudales, debido a que se obliga a los campesinos a utilizarlo previo pago de una tasa de dinero. Debido al aumento de la productividad agrícola, en esta época comienzan a surgir determinados oficios artesanos, tales como alfareros, herreros, carboneros y curtidores. La economía cerrada del feudo empezó a cambiar sustancialmente durante el siglo XII, dependiendo menos de la agricultura y pasando a una importante diversificación, donde el comercio tomó forma y dio paso de las aldeas a las ciudades, surgiendo un periodo conocido como la Baja Edad Media. Con el resurgir de las ciudades y el comercio, el dinero cobró mayor importancia que la tierra. Con el dinero se reabrió el comercio y los mercados. Para finalizar la clase del día de hoy, te invito a desarrollar la actividad de aprendizaje de las páginas 130 y 131 del texto de estudio. Este está relacionado con la economía y la sociedad feudal. Observa atentamente las imágenes, lee los textos que se encuentran en estas páginas y responde las preguntas 1 y 2 dadas a continuación. Buena suerte y nos vemos en la próxima clase.